Hola, en este vídeo vamos a estudiar la asimetría de una distribución de datos. Aquí tenemos una serie de datos agrupados en intervalos, las frecuencias absolutas, el número total de datos y ya tenemos calculadas las marcas de clase. En otros vídeos hemos calculado estas marcas de clase paso a paso, mirando si tenéis alguna duda. Bueno, pues vamos a estudiar la simetría. Primero vamos a ver qué es eso de la simetría o asimetría de una distribución. Primero vamos a ver qué significa que la distribución sea simétrica, y una distribución es simétrica si cuando representemos gráficamente su histograma, buscad en otros vídeos cómo se representa el histograma de una distribución de datos. Bueno, pues una distribución es simétrica si al representar su histograma nos queda una cosa como así, es decir, como si al hacer un eje aquí y doblarlo por la mitad nos quedara más o menos lo mismo en las dos partes. Eso es simétrica. Es asimétrica a la derecha si al representar gráficamente eso mediante un histograma nos queda una cosa como así. Es decir, nos queda más datos, más alto ese histograma en el lado de la izquierda, y es asimétrica a la izquierda si al representarlo mediante un histograma nos queda más alto, más puntiagudo, más pico en ese histograma en la parte de la derecha, ¿vale? Esto es lo que significa cada una de las tres posibles cosas que puede ser una distribución. Para ver en cuál de los casos estoy, tendremos que utilizar un coeficiente de asimetría. Veremos que hay dos y dependiendo del signo de ese coeficiente de asimetría estaremos en alguno de estos tres casos. Diremos que la distribución es simétrica cuando el coeficiente de asimetría nos dé 0. Diremos que es asimétrica a la derecha cuando el coeficiente de asimetría me dé positivo, y diremos que es asimétrica a la izquierda cuando el coeficiente me dé negativo. Muy bien, pues lo que voy a hacer entonces en nuestro ejercicio es hacer ese coeficiente de asimetría para ver cuál es su signo y deducir en cuál de los tres casos estoy. Vamos a calcular dos posibles coeficientes de asimetría. Vosotros lo podéis hacer con cualquiera de ellos. Si no os piden ninguno, pues con cualquiera de ellos. Y si os piden alguno, pues con el que os pidan. Por eso voy a hacer los dos, para que veáis cómo se haría con los dos. Voy a empezar con el más cortito de todos, que es el coeficiente de asimetría de Pearson. Coeficiente de asimetría de Pearson. Fórmula de cálculo de ese coeficiente de asimetría. A la media le resto la moda y lo divido por la desviación. Fórmula de cálculo que voy a aplicar en nuestro ejercicio. Para ello necesito la media y la moda y la desviación de esa distribución de datos. Buscad, porque en otros vídeos hemos hecho exactamente para esta distribución de datos las tres medidas. Entonces yo tengo copiados aquí los resultados, los voy a utilizar, pero miradlo para que veáis cómo lo hemos hecho. Este coeficiente de asimetría, por tanto, de Pearson sería, cojo la media, 19,5, le resto la moda, 17,85 y lo divido por la desviación, 5,34. Coeficiente que nos da 0,3, ¿vale? Que como es positivo, ya sé lo que significa, es asimétrica a la derecha. Vale, fácil, ¿no? El segundo coeficiente de asimetría es un poquito peor, pero hay que saberlo hacer por si acaso nos lo piden. Es el coeficiente de asimetría de Fisher, que es el momento M3, que ahora veremos lo que es, dividido por la desviación al cubo. Siendo el momento M3 una cosa que calcularemos de la siguiente forma. Una fracción, arriba
la suma desde el primero hasta el último de las marcas de clase menos la media al cubo por la frecuencia absoluta y dividido por el número de datos. ¿Vale? Entonces, para calcular este coeficiente de asimetría de Fisher necesito hacer primero el numerador y por eso hay que venirse a la tabla y hacer dos columnas nuevas. Una primera columna donde vamos a colocar la marca menos la media elevada al cubo y una segunda columna donde vamos a colocar la marca menos la media elevada al cubo por la frecuencia. Pues muy bien, vamos a ello. Vamos a comenzar haciendo esta columna. Marca de clase menos la media, todo ello al cubo. Fijaos, sería 12,5, que es la marca, menos la media 19,5, nos da menos 7. Lo elevo al cubo y me va a dar negativo, menos 343. Marca de clase 17,5 menos la media 19,5, menos 2 elevado al cubo, menos 8. Siguiente, marca de clase 22,5 menos la media 19,5, 22,5 menos 19,5 es 3 positivo al cubo, 27. Y de la misma manera los dos que nos faltan, 27,5 que es la marca de clase menos la media 19,5, lo que nos dé lo elevamos al cubo, 512. Y por último 32,5 que es la marca de clase menos la media 19,5, lo elevamos al cubo y nos da 2197. Vale. Una vez que ya tenemos esta columna calculada, la que nosotros de verdad vamos a utilizar es esta, que será el producto de esto con esto. ¿Vale? Multiplicamos esas dos cosas y sacamos la columna que realmente nosotros vamos a utilizar para el M3. Sería entonces menos 343 por 4, menos 1372, menos 8 por 8, menos 64, 27 por 5, 135, 512 por 2, 1024 y 2197 por 1, 2197. Sumamos toda esa columna y nos sale 1920. ¿Vale? Bueno, pues ese es el numerador de M3. Fijaos lo que pone en el numerador de M3, es la suma de las marcas menos la media, todo ello al cubo por la frecuencia. La suma de todo eso, 1920, dividido el número total de datos, que es 20. Resultado, 96. Eso es el M3, que sería el numerador de nuevo coeficiente de asimetría, del coeficiente de Fisher. Ese coeficiente de asimetría de Fisher sería, por tanto, el M3, 96, y en el denominador la desviación típica que teníamos aquí, escrita, que la habíamos calculado en otros vídeos, al cubo, 5,34 al cubo. Hacemos el cálculo y este coeficiente nos sale 0,63. Fijaos que no me da exactamente el mismo resultado del otro coeficiente de asimetría, pero es que el resultado no me importa. A mí lo único que me importa para deducir cómo es la distribución es el signo. Y el signo sí es el mismo. Si un coeficiente me da 0, el otro también. Si un coeficiente me da positivo, el otro también. Y si me da negativo, el otro también. Este también es positivo, por eso también deduzco mediante este coeficiente que es asimétrica a la derecha. Es decir, que si representáramos esta distribución mediante un histograma, nos quedaría una cosa como esta, más o menos, de este tipo. ¿Vale? Hasta pronto.